Continuamos, vamos a la clase número 3 y última por el día de hoy, en este núcleo denominado la carucieña, y estamos con el tema de la fe. Vamos a avanzar sobre la materia. La fe es parte, oiga, de la naturaleza de Dios. No vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es. ¿Sí? Voy serio con esto. Escuche. La fe es parte de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, Dios no tiene fe. ¿Sabe usted eso? Dios no tiene fe. Él es fe. Ese cerro que está allá arriba donde no hay casa, ese cerro no tiene tierra. Ese cerro es tierra. Cuando usted va al mar y se para en la orilla del mar y ve esa profundidad de agua para allá, ¿el mar tiene agua? No, el mar es agua. De aquí un ratico, una media hora más, todo se va a oscurecer. ¿La noche tiene oscuridad? No, la noche es oscura. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, señor. Entonces, así mismo es. La fe es parte de la naturaleza de Dios. No vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es. Entonces, el mundo que no tiene fe vive en contra de Él. La iglesia, que es iglesia porque tiene fe, entonces no está viviendo en contra de Él. Pero la iglesia, como iglesia, necesita conocer un poco más de Dios para tener donde depositar la fe. Escúcheme, la iglesia no necesita fe, ¿sabe usted eso? La iglesia necesita conocer Biblia, que es conocer a Dios, que es conocer los principios de Dios, que es conocer las bendiciones, conocer las promesas, conocer nuestro legado para depositar fe, la que tiene ahí. ¿Sí? Ahora, la carta a los hebreos dice que Dios hizo el universo, oiga, por la palabra, y que sustenta el universo por la palabra también. En ambos casos, el término griego que se utilizó fue rema, que indica una palabra dictaminada en fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por palabra rema de Dios. Hebreo 11:3. Ahora, no solamente fue constituido por una palabra rema, sino que también es sustentado. ¿Sí? Igualmente dice, Dios sustenta todas las cosas con la palabra rema de su poder. Hebreo 11:3. Ahora, pregunto. Si usted leyó la Biblia o oyó la Biblia, por los que digo esto, por los que no saben leer ni escribir, si usted oyó la Biblia o leyó la Biblia y en usted se produjo fe y usted le entregó su vida a Jesús, la fe que se produjo en usted fue por el oír la palabra. ¿Cierto? ¿Qué lo va a sostener a usted durante su vida de peregrino sobre la tierra? La misma palabra. Porque así como Dios constituyó el universo por una palabra dicha en fe, también lo sostiene por una palabra dicha en fe. Y si hizo y sostiene al universo, a usted y a mí como iglesia también. Nos hizo ser iglesia por una palabra que yo oí, que creí, que acepté. Y esa palabra me hizo ser iglesia. Dejé de ser mundo y pasé a ser iglesia. Entonces, ¿qué es lo que me va a sostener como iglesia? Entonces entienda esto, no voy a decir algo chocante, pero a propósito. Entonces, no es mi ayuno, no estoy en contra del ayuno, ojo. No es mi vida de oración, no estoy en contra de la oración, vamos a ver un tema sobre la oración. No es mi vida congregacional, no estoy en contra de la vida congregacional porque aquí nos estamos congregando. ¿Sí? Que el otro. No es mi vida de vigilia. Yo le dije hoy que le diéramos hasta las 10. Unos no quieren llegar a la vigilia para allá. Es más, hasta las 12 le podemos dar. Yo llamo para la casa y le digo, no, aquí voy hasta las 12 y de ahí me voy caminando. Entonces, Entonces entienda esto. No son esas acciones que nosotros hacemos y le estoy diciendo que no deje de hacerla, pero no son esas acciones lo que lo van a sostener a usted. ¿Por qué razón? Porque entonces la gloria sería suya. Y el día que usted deje de vigilar, y el día que deje de ayunar, y el día que deje de orar, usted se acabó. Porque usted está fundamentado en lo que usted está haciendo. El día que deje de hacerlo, se acabó usted.
¿Estamos claros? Entonces, cuando usted se fundamenta en Dios y en su palabra, va a llegar el día. Si no le ha llegado, espere lo que lo llegue. Va a llegar el día en el que usted va a pasar días sin leer la Biblia, pero usted va a seguir siendo cristiano. Porque su fe no está fundamentada en lo que usted hace, es en lo que Él hizo en usted. Ahora, trate de no durar tanto tiempo sin leer Biblia yo. Porque el detalle es que, escúcheme esto, cuando yo oro, yo hablo con Dios. Y es bueno que yo hable con Dios. Pero cuando leo la Biblia y cuando escucho la palabra, ¿quién está hablando conmigo? Dios. Ahora, ¿qué es más importante? Lo que yo le digo a Dios en oración, que ya Dios lo sabe, pero que debo decírselo, o lo que Dios me va a decir a través de su palabra, que yo no lo sé. Ajá. Entonces ahí es donde yo choco con la gente que duran horas y horas orando, que no estoy en contra de ellos, pero no leen ni estudian la Biblia. Entonces ellos son los importantes, Dios no, para este tipo de personas. Entonces por eso es que a mí algunos no me quieren, aunque yo me di cuenta que todo el mundo me quiere a mí. Unos me quieren vivir, otros muertos, pero todo el mundo me quiere. Entonces entendamos esto. Yo lo que quiero es que nos ubiquemos, que si yo soy el hombre que oro 5 horas, no está mal. Agarre 2 horas y media para leer y estudiar la palabra y siga orando. Y ore 2 horas y media. Y tiene las 5 horas devocional con Dios. ¿Está malo eso? Es lo mejor. Porque un pájaro, usted le corta un ala, ¿usted cree que va a poder volar con una sola ala? Con las dos, vuela fino, chévere. Entonces póngale que una ala es la oración y la otra es la palabra. Combine las dos. Excelente. Va a vivir excelentemente. Entonces, sigo acá. El verbo sustentar que aparece en el pasaje viene del griego feron, que indica el acto de sostener como con el puño todas las cosas creadas, de forma que si las suelta, todo se volvería a la nada. Todo sería un caos. La idea es dar a entender que aquel que por medio del cual fueron creadas todas las cosas, es también el mismo por quien son conservadas. Esto es por una palabra creativa y sustentadora, llena de fe. Es decir, sustentar no solo tiene que ver con la creación, sino con el mantenimiento de lo creado. Y todo se da por fe. La verdad y el sentido del mensaje radica en que la creación y el sostenimiento de lo creado se dieron y se dan por un dictamen de fe, por todo lo que hemos analizado desde el punto de vista etimológico, haciendo referencia al término rema y feron. Dios por naturaleza es fe. Por otra parte, Jesús hace referencia a la fe de Dios. Según las versiones modernas de la Biblia, en Marcos 11:22, Jesús dijo: tened fe en Dios. Pero originalmente no se escribió así. El texto lo expresa de esta forma. Oiga, tened la clase de fe que tiene Dios. Hebreos 11:3 dice: Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Nótese que no dice de lo que no existía. En esta expresión está implícita la fe. El apóstol Pablo en la carta a los romanos alega que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Ojo, pero en positivo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque tenemos gente que llama las cosas que no son como si fuesen, pero en negativo. Yo voy a salir a la calle hoy, pero no, yo no voy a vender nada. No salga, no vaya, que es en la casa encerrado. Yo voy a casarme, pero a lo mejor me divorcio. Ya va, ¿por qué estás viendo lo negativo? Ese hijo mío, bueno, lleva un hijo. Ojalá salga bien y no malandro como el de mi hermano. Por favor. Llama las cosas que no son, pero en positivo, no en negativo. ¿Sí? Yo voy a hacer ese negocio, pero yo no sé cómo me va a salir. ¿Cómo te va a salir? Si tú estás bien con Dios,
Si en tu corazón está que va a ser beneficiado el reino de Dios con una ofrenda, con un diezmo que tú vas a sacar de ahí, ¿tú crees que Dios va a dejar que el diablo te arruine y te eche a perder el negocio? No, Señor. Ajá. Entonces, tienes el llamar las cosas que son como si no fuesen, tiene que ver con lo positivo, Jonathan, no con lo negativo. Es decir, tenemos que hablar el lenguaje de Dios. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, Romanos 4:17. En la relación que Pablo presenta en su escrito está implícita la fe. Si tomamos en cuenta las características y los valores de estos textos, tendremos como indicativo, sin lugar a duda, que Dios por naturaleza es fe y opera en fe. Por otra parte, hay que entender que todas las demandas de Dios son hechos cumplidos en Él. Debemos ser santos, ¿por qué? Porque Él es santo. De la misma manera, debemos vivir en fe, porque Dios es fe. No hay cosa que desagrade más a Dios que el que vivas dudando de Él. Juan dejó establecido que el no creerle a Dios es alegar descaradamente que Él es un mentiroso. El que no cree a Dios, nótese que no está diciendo el que no cree en Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. Primera de Juan 5:10. El vivir sumergido en temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbres, en angustia, en desasosiego, turbado, es un lenguaje que desde el punto de vista emocional y sentimental estamos llamados a, estamos llamados a Dios mentiroso. Voy otra vez con esto. El que no cree a Dios, no el que no cree en Dios, el que no cree a Dios, es decir, lo que él está diciendo, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. Reitero, 1 de Juan 5:10. El vivir sumergido en temores, dudas, ansiedades, preocupaciones, incertidumbres, en angustia, en desasosiego, turbado, es un lenguaje que desde el punto de vista emocional y sentimental estamos llamando a Dios mentiroso. El no creerle a Dios es entrar en el terreno satánico, el cual en forma cínica y desmedida, con la respuesta que le dio a Eva en el huerto, llamó a Dios mentiroso. Génesis 3:1-4. El apóstol Juan dice que de Dios no procede la mentira. Ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:21. Y registra en sus escritos que Satanás es el padre de la mentira. Jesús presentó esta verdad en uno de sus discursos cuando se dirigió a los líderes religiosos. Él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mi pregunta es, ¿a quién le dijo Jesús esto? ¿A quién le dijo Jesús esto? Ajá. ¿Y los fariseos eran de qué pueblo? ¿Por qué Jesús no salió muriéndose? Si el que maldice a los judíos tiene que morirse. Vamos. Jesús estaba diciendo una verdad. Cuando usted dice una verdad, usted no está mintiendo un chisme. El chisme es cuando usted inventa lo que no es. Ahora, tenemos gente que escucha una verdad, Jonathan, y son lenguas sueltas. Eso es otro problema. Aunque a veces los lenguas sueltas son necesarios, nos alertan de unos líos, ¿no? Pero el ser chismoso es una cosa, ser lengua suelta es otro, y decir la verdad es la verdad. Punto. Entonces, decir la verdad no debe causarle a usted y a mí ningún temor. Decir la verdad de lo bueno y decir la verdad de lo malo también. Ahí tenemos que ser honestos. Entonces, Jesús, oiga lo que le está diciendo aquí a los judíos contemporáneos en su tiempo.
vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice eso? Y dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, si estos individuos, si el padre de estos individuos era el diablo, está hablando de la naturaleza que estaba en ellos. Todos los judíos estaban en pecado, estaban en estado de condenación. De paso, ahorita, a esta altura de la vida, todos los judíos que no han aceptado a Jesús es porque no tienen fe. Y si no tienen fe en Jesús, viven en pecado, viven en desgracia, están bajo maldición. Y sus acciones les hacen decir que son hijos de quién. Si a alguien no le gustó, pues agárrese con Jesús. No hay nada. Ahora, ¿dónde está eso? Juan 8:44. La fe es la fe, oiga, en la palabra es el complemento del espíritu. Vamos para esto. La fe en la palabra es el complemento del espíritu. Y hablando aquí complemento del espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo. Al decir que la fe en la palabra es el complemento del Espíritu, nos referimos a que el Espíritu Santo, sin una palabra confesada en fe, podrá llevar a cabo en nosotros su obra. La fe es complemento de la palabra. Por igual, la palabra es un complemento de la fe. Pero la fe, en la palabra es el complemento del espíritu. Para mayor comprensión de esta verdad, estudiaremos los diferentes términos que se utilizaron en el griego para hacer referencia a la palabra en su uso particular. En el griego existen tres términos para hacer referencia a la palabra, que son logos, logión, rema. Pasemos a definirlo. Logo es el pensamiento de Dios, es una declaración del conjunto de los pensamientos de Dios, un discurso, plática, dichos de instrucción, una palabra escrita, un testamento, que es lo que se conoce como la palabra revelada. ¿Qué es la palabra revelada? Esa Biblia que usted tiene ahí, hermano. Eso es el logo, el escrito. Esto que está aquí escrito es un logo. ¿Sí? Esto es un logo. Está escrito. Detrás de esto hay una gran enseñanza. El detalle es que si sabemos leerla, vamos a saber qué es lo que hay atrás. Si no sabemos leer, lamentablemente, ahí estamos raspados. Ahora, el término revelado o la palabra que usted tiene ahí en la mano es parte del pensamiento de Dios. Por lo tanto, ¿la iglesia necesita palabra revelada? Pregunto, ¿la iglesia necesita palabra revelada, Jonathan? No, la tiene toda ahí. Hay 66 libros ahí. Y si le faltan, pues en la llamada católica hay 7 más. Y si le faltan, la Biblia etíope tiene 90 libros. Pero si no hemos estudiado bien estos primeros 66, ¿qué hacemos buscando en otros? Esa es la pregunta. Seria, ¿verdad? Ajá. Entonces, con esta tenemos tiempo suficiente para estudiar un buen rato. Entonces, la iglesia no necesita palabra revelada. Ya la iglesia la tiene. ¿Qué necesita la iglesia? Dedicarle tiempo al estudio y al análisis de esa palabra. ¿Qué hicimos nosotros con la materia anterior? Conocimos los códigos y las reglas de interpretación para entonces entrarle a ese libro entendiendo los códigos y reglas de interpretación para leer e interpretar correctamente lo que está escrito ahí. ¿Por qué muchos se enredan la vida y no entienden? Porque no conocen los códigos y las reglas de interpretación. Porque la Biblia no es un libro que yo lo voy a interpretar a mi manera. Es a la manera del que la mandó a escribir. Amén o ayayay. Cualquiera de las dos es buena.
ah, que está descubierto a la disposición. El mayor ejemplo de esta verdad es Jesús, que es la máxima revelación visible expuesta del Padre Eterno. Juan 1.1 y Juan 1.18. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 18 como dice, y aquí el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Logión. La declaración divina directa de Dios a los profetas, reyes, sacerdotes, el contenido de la ley de Moisés en su sentido más completo. Logión, óigame, es el oráculo de Dios, la voz audible del Eterno. Ahora, esa voz audible se ha escuchado y se oyó en varias ocasiones, sí, sí. La vez más reciente, que hay un registro del oráculo de Dios que se lo dio a un hombre que venía muy alebrestado, muy alzado, montado sobre una cabalgadura, iba camino a Damasco, lo tumbó de la cabalgadura y lo dejó ciego por 3 días. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Saulo, y pasó a llamarse Pablo. Ahora, tenemos el montón de gente ahorita que dicen que Dios le habló a Jonathan y siguen siendo los mismos bandidos, los mismos delincuentes, los mismos degenerados. Cuando Dios se encontró con gente y le habló, de acuerdo a lo que está en la Biblia, hubo transformación. ¿O no? Entonces yo no sé quién carrizo les habló a esta gente. ¿Se entiende eso, no? Hay en 3 ocasiones en los libros de transición donde Dios habló también. Está Jesús subiendo de las aguas bautismales. Juan ve por el Espíritu al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma corporal como de, no que era una paloma. Juan necesitaba ver porque no era espiritual, no había nacido de nuevo Juan. Juan necesitaba ver una figura para saber que ahí estaba. Entonces, cuando usted necesita ver, usted está mostrándome que usted no es espiritual, usted es un carnal a toda carrera, igualito a Juan. ¿Están aquí o se fueron? Ajá. Voy otra vez. En el Antiguo Testamento se necesitaba ver, porque ahí todo el mundo era carnal, ahí nadie era espiritual. Entonces Juan ve descender, ¿quién? El Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal como de paloma, y una voz arriba. ¿Qué fue lo que dijo la voz arriba? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tenemos a Jesús subiendo de las aguas bautismales, tenemos al Espíritu descendiendo sobre él como paloma y tenemos la voz audible. ¿Cuántos hay ahí? 3. Siempre han estado los 3. Que la gente, los ciegos, no quieran verlo, ese es su problema. Pero siempre los 3 han estado. Otra vez, Jesús viene por allá de camino con los discípulos y se aparta un poquitico de ellos, y en ese apartarse de ellos, entonces aparecen 2 personajes junto con Jesús. Elías y Moisés. Está ahí Elías y Moisés, están hablando, están platicando. Pedro, en esos momentos de arranque, tú sabes que Pedro no podía estar quieto. Entonces llega y le dice, Señor, qué bueno es que hagamos 3 enramadas, o 3 ranchitos, o 3 chozas, o 3 quintas, como usted quiera verlo. Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Tan contento porque tenía los 3 ahí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vino entonces y los cubrió? Una nube vino y los cubrió. Y una voz, otra vez, una voz de arriba. Este es mi Hijo amado. No dijo en quien tengo complacencia. A él oí. Ya va. ¿Dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿Alguien lo puede ver? Ahí está el Espíritu Santo con ellos. ¿Y qué fue lo que los cubrió? Ajá. Eso es bíblico demostrable. ¿Qué era lo que cubría el violento sol cuando ellos venían por el desierto? Una nube. ¿Qué era esa nube? El Espíritu Santo. ¿Y qué era la columna de fuego que de noche los acompañó? El Espíritu Santo. A los judíos en el desierto. Entonces aquí tienen Jesús, que representa la gracia, tenemos a Moisés que representa la ley y tenemos a Elías que representa a los profetas. La nube, el Espíritu Santo, pero otra vez la logión de Dios, voz audible. ¿Cómo dice la voz? No es Elías, Pedro, no es Moisés. Ahora el que hay que escuchar es ¿a quién? A Jesús. Ahora tenemos un montón de gente escuchando más a Elías y a Moisés que a Jesús.
Ese es el problema de ellos. Yo no sé si Elí es autor de la fe y si Moisés es consumador de la fe. Que yo conozca al autor, único autor y consumador de la fe es Jesús, ¿no? Entonces, ¿quién es que debemos estar confiando? Ajá. Seguimos avanzando. Logión, voz audible. Rema, es una palabra específica y determinante para una ocasión, confesada en fe. Óigame. Rema es una palabra específica y determinante para una ocasión, confesada en fe. ¿Cómo así? Bueno, cuando Jesús fue tentado, escúcheme, cuando Jesús fue tentado en la primera etapa que tuvo hambre porque tenía 40 días sin comer, ¿qué fue lo que le presentó al diablo? Unas piedras. ¿Qué le dijo? Di que esas piedras se conviertan en pan. Pregunto, ¿podía Jesús convertir las piedras en pan? Sí. El diablo nunca te va a tirar una tentación en la cual él sabe que no te va a tirar, que no tiene posibilidades. El diablo no es como un cazador loco que anda con una escopeta en el monte echándole tiro a todos los mogotes a ver si cae algo para abajo. No. El tipo es un cazador perfecto. El detalle es que cuando él le presenta a Jesús, óigame, en cuanto a los deseos de la carne, la tentación, Jesús se fue a una palabra específica y determinante que tenía que ver con esa misma área. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? No tan solo de pan vivirá el hombre. ¿Dónde tenía Jesús la necesidad? En la carne. ¿A dónde fue? A la palabra, una palabra específica y determinante. Por esa razón es que la palabra rema tiene que ver con una palabra específica y determinante en el área en la cual usted está siendo atacado. Este es el término que Pablo utilizó para hacer referencia a la espada del Espíritu. Aquí la referencia no es el texto sagrado, es decir, cuando Pablo habla de la espada del Espíritu, no está hablando de la Biblia en sí, está hablando de una palabra determinante, específica para defenderte en un área donde está siendo atacado. Nótese que de paso dice, ¿la espada de quién? Del Espíritu, no dice de Carmen. Ese de Carmen es el que está diciendo, no es el Espíritu. ¿Sí? Entonces ahí es donde debemos estar claros, Jonathan Colmenares. Ok. Aquí la referencia no es el texto sagrado al contenido escrito, al logo, sino una porción de la palabra que se me ha revelado en el espíritu e iluminado en el alma y en un momento determinado para librar una situación o un conflicto, bien sea pruebas, tentación o ataques procedentes del mundo de la tiniebla, la confieso en fe, Efesios 6:17. Pero dicha expresión en fe debe estar ajustada a la situación o condición actual. Esto se dio en la vida de Jesús cuando fue tentado por el diablo en el desierto. Cada respuesta que Jesús le expuso a Satanás para contrarrestar la tentación fue ajustada a la condición explícita en la tentación. Jesús no expresó palabras al azar, él fue al grano, fue específico y puntual en su defensa. Mateo 4:1-11. Observe que el pasaje dice la espada del Espíritu, indicando que nosotros solo la confesamos en fe, pero quien la ejecuta es el Espíritu Santo, produciendo los resultados. Por esta razón afirmo que la complemento